Bien, vamos a hablar un poco de la mitología de la Mesopotamia, no de la mitología de la región que encierran los ríos Paraná y Uruguay, que es la primera Mesopotamia que nos viene a la mente. Otra Mesopotamia. Y hacemos bien en que sea la primera Mesopotamia que acude a nuestra mente. Pero aquella Mesopotamia que se inscribía entre los ríos Éufrates y Tigris, y allí vivían los sumerios, los acadios, los asirios, los caldeos, toda esa gente. Casi todos ellos copiaron a los sumerios, según dice en un libro que hay, Irene, trataré de acordarme, se llamaba Todo comenzó en Sumer, creo que es Seram W. Seram el autor, pero podría yo equivocarme. Bueno, hablaremos de la mitología, pero de una pequeña parcela de esta mitología que no es tan rica, ni tan poética, ni tiene un sistema poético como ocurre con la mitología nórdica o la griega. Hablaremos de la idea del infierno que tenían estas personas. Le llamaban el Kur. La palabra Kur quería decir montaña, después quiso decir país extranjero y después infierno. Así eran los sumerios con sus palabras, me imagino yo, inconstantes. Es el principal problema del idioma sumerio. Las palabras modifican su significado, o al menos eso me parece. Desde el punto de vista cósmico, el Kur era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del mar primordial. Vamos a hacer un breve relato de cómo era la cosmología de los sumerios. El universo visible era como una semiesfera, como esas semiesferas que te regalan para Navidad, o que te regalaban, ya nadie te las regala, y vos las agitabas, y yo tengo de esas, y caía nieve. ¿Viste esas que tienen una casita, y que vos agitás y cae nieve? Así era el mundo para los sumerios. El cielo era la parte transparente, y la tierra, esa especie de círculo que hay abajo. Bueno, eran un poco sencillos en su cosmología, pero ¿qué quiere que le haga? Al universo le llamaban Yanki. Yan quiere decir tierra y Ki quiere decir cielo, o al revés, porque no manejo muy bien el sumerio. Sospecho el acadio, pero el sumerio lo entiendo si me lo hablan despacio. Pero cuando alguien me quiere vender algo en sumerio, así en sumerio de corrido, sí. Se me escapa alguna cosa. Y lo mismo en las tablitas de arcilla, Sí. no las agarro muy bien, no las leo bien. El Kur, el infierno, estaba debajo de la tierra. Allí iban a parar todas las sombras de los muertos. No se podía llegar hasta haber atravesado a bordo de una barca un río devorador del hombre, y esta barca era conducida por un señor al que llamaban el hombre de la barca. Y sí, está bien. Calderón. Algo así, Calderón. Ni más ni menos pensamos en el Estigia de los griegos, o el Caronte de esa mitología. Pero este hombre no tenía nombre, y el río tampoco. Ríos del infierno. A ver, hidrografía infernal. Tenemos el Aqueronte. El Aqueronte, que a mí me parece que es ese río el que navegaba Caronte. El río de los lamentos. El río de las lágrimas, que custodiaba la mismísima Medusa. Estaba el Flegetonte, que también le llamaban el Piriflegetonte, que era un río en llamas, como su nombre lo indica. También estaba el Cosito. ¿Qué es? Me refiero a un río. Sí, sí. También estaba el Cosito, parece un inciso no muy académico. Pero también era un río, Y el Estigia, naturalmente, que era una laguna, y también tenía el mismo nombre un río que desembocaba en ella. Saben ustedes, el Estigia era un río cuyas aguas curaban, y tenía la propiedad de romper todo recipiente en el cual quisieran contener ese agua, salvo cascos de caballos. Cuando querían un poco de agua del Estigia, lo juntaban en cascos de caballo. Había, sin embargo, una fuente verdadera, ya no mitológica, en la Arcadia griega, que se creía que tenía las mismas aguas que el Estigia infernal, y usaban esas aguas para curar a la gente. Parece que si alguno estaba medio fulero, lo tiraban a la fuente, y el tipo la contaminaba. Bien.
pero ellos decían que se curaba, que no sé. También estaba el Leteo, el río del olvido, ¿no? El río, se prohibía bañarse en el Leteo de los griegos, porque la gracia del infierno griego, que no tenía ninguna en realidad, estaba en no olvidar lo que había sido en vida. Eras totalmente lo que había sido en vida. Y si vos te olvidabas, ya tus males, tus obsesiones, diría Rolón, tus traumas y tus neurosis, se olvidan. ¿Qué más quiere un neurótico que olvidarse? Un obsesivo que olvidarse. Y no te dejaban mojar en el Leteo, ¿eh? El Leteo es un río muy útil para algo en que los griegos no creían mucho, que es la reencarnación. Es indispensable para que funcione esta institución, la reencarnación, olvidarse de las vidas anteriores, sino todo es una cosa de venganzas, es mejor nacer y creer que uno nace por primera vez, porque uno se pone muy canchero la quinta vez que nace. Ya vive la vida de taquito, como sabe que va a renacer, cruza con el semáforo rojo, salta al paso de las apisonadoras de tierra, y eso ya no tiene ninguna gracia. Pero nos estamos yendo de la Mesopotamia. El caso es que entre los sumerios, que tenían un universo sencillito y un infierno también sencillito, había un solo río, el río devorador del hombre, y había un tipo que ni nombre tenía, que te cruzaba en una barca. En esos infiernos, morada de los difuntos, uno la pasaba más o menos igual que en la vida, es decir, muy mal. Esto es propio de los infiernos primitivos, que no eran un lugar de castigo. Los castigos los propinaban los dioses en vida. Dios te castigaba en vida. E incluso en la religión judía, la idea del Sheol apareció tarde como lugar de castigo. Dios intervenía en tu vida y te castigaba ahí. No esperaba que te murieras para castigarte. Bueno, las enfermedades, las pestes, la muerte, eran para aquellos pueblos los castigos que los dioses propinaban para quienes se habían comportado de un modo indeseable. A veces sucedía que se enfermaba un buen tipo y todos decían, bueno, anda a saber lo que habrá hecho, porque miserables hubo siempre. De este modo, los infiernos de Sumer no son pródigos en dolores físicos, ni aparecen estos eternos castigos de los mitos clásicos y después de la mitología cristiana. Pero sí anda por ahí el desengaño y un cierto dolor melancólico, porque la vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre, pero eso sí, en la más absoluta soledad. Cuando después de su muerte el rey Ur-Nammu llegó al infierno, a Kur, ¿no?, se ubicó tranquilamente en la residencia que le habían asignado. Allí fue recibido por algunos muertos y al principio se sintió como en su casa. Le avisaron cuáles eran las leyes, los reglamentos de la nueva patria, pero al cabo de 7 días llegó el desconsuelo, porque comprendió que allí ya no tendría familia, ni lo dejarían besar a su esposa, ni tener en sus rodillas al hijo, iba a estar solo. Al Kur van no los malos, sino los que tuvieron mala suerte. Es la patria de los desgraciados. No son un castigo tampoco, sino una continuación, insisto, de la vida terrenal. Si te habían castigado en la tierra, pues vas a continuar tu asunto en el infierno. Las condiciones de vida del Kur están unidas a la suerte terrestre del cuerpo. Los que sufrieron, los accidentados, los ahogados, las núbiles muertas vírgenes, los que no tuvieron hijos, las mujeres muertas de parto, los que se agacharon a ver por qué no explotaba el cohete, todos esos van al Kur, y allí, amargados, se hacen malos, y en los infiernos no solo atormentan a sus compañeros, sino también a los vivos, a quienes cada tanto visitan, mitad por jorobar. Dicen que nuestro amigo Gilgamesh, el inmortal, se vio un día agredido por una tropa de estos espíritus. Esto se lee en la epopeya de Gilgamesh, aquella que encontraron en la biblioteca de Nínive, escrita en tantas tabletas de arcilla. Bueno,
Gilgamesh se encontró con una tropilla de estos espíritus y solo pudo escapar rajando. Aquel héroe que había enfrentado a tantísimos monstruos, como por ejemplo el gigante Humbaba, aquel que era tan alto que la cabeza le llegaba al cielo y los pies al infierno, es decir, era tan alto como se podía en aquella cosmología, ¿no? Y sin embargo tuvo que escapar ante una tropa de espíritus desgraciados. No hizo otra cosa que rajar. Dicen que en el Kur se arman peleas en medio de la oscuridad y del polvo, y se parece en esto mucho al Seol de los hebreos, que también era un pozo lleno de polvo, ¿no? Los infiernos tienen, desde luego, guardianes que procuran que nadie se escape, pero no tienen suplicios. Los condenados sufren su propio resentimiento y se atormentan los unos a los otros, son sus propios verdugos. Fieles a nuestro pensamiento de que los lugares son hechos por la gente que está en ellos, digamos una vez más que depende de quienes encontremos allí el que un lugar sea el infierno o el cielo, ¿no? Donde están ciertos tipos, será para mí el infierno, aun cuando brotare hidromiel de las fuentes y por ejemplo donde están otras personas, allí estará para mí el cielo, por muchas llamas que me consumieren. El mejor relato respecto de gente castigada en el Kur es el de Dumuzi, el dios muerto. En el Kur no solo había difuntos inmortales, también había algunos dioses que en principio eran inmortales, pero que por ahí eran mandados al Kur, vaya uno a saber por qué. El mismo El-Il, el príncipe de los dioses, había sido expulsado de Nippur y enviado a los infiernos por haber violado a la diosa Ninlil. Violar una diosa era tremendo, por muy príncipe del universo que uno fuere. Pero voy a contar la historia de Dumuzi. Entre los sumerios, la diosa del amor era Inanna. No está mal que tenga este nombre porque facilita la rima de los enamorados. Y andaba medio noviando Inanna con Dumuzi, el dios pastor. Dumuzi la había conquistado presentándose con algunos regalos en su puerta. Le ponía los regalos en la puerta. Parece que Dumuzi tenía la propiedad de hacer brotar queso de la nada. Qué linda propiedad. Como tanta. Bueno, aquí le traigo este queso y se lo pongo en la puerta. Bueno, parece que le llevó un queso, o le hizo aparecer un queso, pero la miró y no pudo resistir más y se unió a ella, de arriba abajo. A continuación la condujo a su casa, pero esto le trajo muchos problemas. Inanna era muy ambiciosa y se le ocurrió acrecentar su poderío y ser no solo la diosa del amor, sino también la diosa de los infiernos. Y ahí nomás decidió bajar a los infiernos para ver cómo podía realizar el proyecto. Se metió en una laguna de agua negra, que era para los sumerios la entrada del infierno, y allá estaba la diosa titular de los infiernos, que se llamaba Ereshkigal, que era la hermana de Inanna. Fíjese, le codiciaba la influencia a la hermana, que era la diosa del infierno. Bueno, en realidad estaban muy enemistadas las dos hermanas, tanto es así que Ereshkigal era la peor enemiga de Inanna. Y como Inanna temía que su hermana la matara, le dijo a uno de sus alcahuetes que si ella no regresaba a los 3 días, cumpliera con unas ciertas instrucciones. Se metió en el infierno, se fue hasta el templo de Ereshkigal, que estaba construido con lapislázuli. Allí se encontró con el portero Neti, que le preguntó el nombre y el motivo de su visita. Inanna inventó un falso pretexto y Neti la dejó entrar. Inanna sacó los cerrojos de las 7 puertas infernales, pero al pasar por cada puerta, Inanna iba perdiendo una prenda. Y cuando pasó la última puerta quedó completamente desnuda, disculpen ustedes. Y ahí sucedió algo espantoso. Aparecieron unos seres que la arrastraron y la obligaron a ponerse de rodillas ante Ereshkigal, y 7 jueces infernales dirigieron sobre ella la mirada de la muerte. E Inanna pasó de inmediato de la vida a la muerte. Su cadáver quedó suspendido de un gancho
entre las tinieblas y empezó a ver cosas que la espantaban. Bueno, estar uno colgado de un gancho bajo la forma de un cadáver ya es algo bastante espantoso. Pero bueno, al cabo de 3 días, como no volvió Inanna, el alcahuete puso en práctica las instrucciones que ella le había dado, imploró sería mucho mejor, ¿no? ¿Es imploró o imploró? Imploró. Imploró. Entonces imploró al dios Enki, y Enki modeló con arcilla 2 entes asexuados, Kurgarru y Kalaturru. Qué lindo nombre. Sí, para hacer, está bien. Y a estos seres les confió el brebaje de la vida, que solo Enki podía preparar, les ordenó que bajaran al infierno y que esparcieran el brebaje de la vida sobre el cadáver de Inanna para que resucitara. Estos tipos espolvorearon el brebaje, la diosa resucitó, pero estaba en una situación comprometida. Había una ley en Sumer que nadie podía quebrantar. Solo podía salir del infierno si otro ocupaba tu lugar. Y les permitieron volver a la tierra acompañada de un demonio muy cruel para buscar a alguien que la reemplazara. Buscó, y nadie quería ocupar su lugar. Luego de varios intentos pensó en Dumuzi y lo fue a buscar. Y Dumuzi estaba muy feliz, la recibió con un traje de ceremonia, pero inmediatamente Inanna lo entregó a los demonios, dice, llévense a este que me va a sustituir. Y lo llevaron a la morada de los muertos, y desde entonces Dumuzi solo gime y pide ayuda para que lo rescaten. Ofrece a los demonios el queso, que sigue teniendo la virtud de hacer aparecer, pero los seres de Kur, satisfechos de barro y polvo, que es lo que lastran, ignoran por completo el queso de Dumuzi. Linda historia esta, ¿eh? Del enamorado que reemplaza en el infierno a la diosa amada. Ahora, de estos tangos no hay. No hay. Todos los tangos son esto. Claro. Todos los tangos son de un enamorado que va al infierno por su amada. Y como en aquel infierno el peor de los castigos era la soledad, escucharemos un tango que fue escrito como una descripción del Kur, y se llama Soledad, y lo canta Carlos Gardel. Adelante.